El alba toca a Idaho. Es el último amanecer que verá Ernest Hemingway. Aquel 2 de julio de 1961. Son las 7:30. La luz se cuela apenas por las maderas de una vivienda que parece contener el aliento. Ernest se levanta de la cama con un sigilo absoluto. Mary sigue descansando en la planta de arriba. No quiere que despierte. Baja los escalones sin zapatos, sintiendo el frío en los pies. El silencio lo envuelve todo. Llega hasta el depósito. Abre el mueble donde guarda el metal. Sus dedos vibran apenas. Agarra su pieza predilecta. Una escopeta W.C. Scott de 2 cañones plateados. La misma que disparó en los campos de Cuba. La que llevó a las lagunas de Italia. La que cargó por las llanuras de África. Regresa al salón principal. Mete 2 balas. Han pasado 11 meses exactos desde que dejó la isla. 11 meses lejos de su finca, de sus miles de tomos, de su nave pilar, de sus meninos, de ese refugio de 2 décadas. Le juraron que era lo mejor. Le juraron que el regreso sería breve. Le mintieron. Y aquí surge la paradoja que lo rompe por dentro. En este mismo instante, mientras siente el frío del acero en la boca, mientras busca el gatillo con el dedo, en La Habana ya están montando el teatro. El mismo grupo que lo echó, que le quitó la casa, que le cerró la frontera, está montando un museo en su finca. Están fundiendo estatuas con su cara. Están bautizando puertos con su nombre. Preparan concursos de pesca usando su sombra. Van a cobrar fortunas vendiendo al Hemingway revolucionario. Al autor que desterraron. Al autor que ahora exprimen. Primero lo saquean. Luego lo mercadean. Escúchame bien, porque esto no es solo el cuento de un gringo que amaba el Caribe. Es la crónica de cómo ese cariño fue su propia celda. De cómo el FBI lo acosó durante 20 inviernos. De cómo le frieron el cerebro con electricidad hasta dejarlo en blanco. De cómo con Castro solo cruzó 2 frases sobre peces. Y de cómo hoy, tras 6 décadas, el poder cubano sigue vendiendo un mito. Voy a revelarte lo que no sale en los libros sobre Ernest y la isla. Pero antes de aquel 2 de julio, miremos 20 años atrás. A un tiempo donde el sol brillaba distinto. Donde Cuba era su hogar, no su tumba. Donde creaba libre de miedos. Visualiza por un instante el año 1939. Hemingway tiene 40 agostos. Tiene fama. Tiene plata. Tiene ganas. Y acaba de hallar el sitio donde será más pleno que en cualquier rincón del mapa. Finca Vigía. Su búnker. En San Francisco de Paula, cerca de la capital. Fue Marta, su tercera mujer, la que vio el cartel. Ernest la pagó con el sudor de su novela sobre la guerra española. Ese sitio fue su nido 21 años. Más que cualquier otra casa en su vida. Entiende esto, porque es el motor de lo que sigue. Hemingway no era un visitante de paso. No era el tipo con casa de playa. Era un cubano más de alma. Vivió allí un tercio de su madurez. Allí parió al viejo Santiago y su mar. Allí se ganó el Nobel. Y al recibirlo, no se guardó el oro. Se lo dio al pueblo. Lo llevó en mano al altar de la Virgen en Santiago de Cuba. Soltó aquello de, este premio es de Cuba, porque mis letras nacieron y se criaron aquí. ¿Lo pillas? No dijo que escribió en la isla. Dijo que su arte era la isla. La isla no era el fondo del cuadro. La isla era la pintura misma. En su finca tenía 9000 historias en estantes. Cabezas de safari en los muros. Suelos frescos para el bochorno. Una torre de 3 pisos que Mary le hizo para que creara. Aunque él prefería escribir de pie en su cuarto, con la máquina sobre un mueble alto. Tenía 11 gatos de muchos dedos. Y un equipo de 7 amigos cubanos que mimaban su mundo. Aquí llegamos al corazón de la trama. Su barco, el Pilar, no era madera y motor. Era su templo, su escape cuando la tierra firme quemaba. Lo tenía en Cojimar, un pueblo de sal y sol. Salía a buscar marlines a diario. Y allí, entre tipos de piel quemada, nació el relato que lo hizo eterno. Piénsalo un segundo. En Cojimar vivía Gregorio Fuentes, un canario recio. Fue su capitán desde el 38 y su sombra 30 años. Gregorio era su hermano de sangre salada.
Ernest le decía, somos familia. Al morir el escritor, Gregorio soltó los anzuelos para siempre. No quiso volver al azul porque le faltaba el socio. Llegó a los 104 años. Se dice que él fue Santiago. Otros dicen que fue Carlos, otro viejo de mar. Pero la verdad es que Santiago son todos los viejos de Cojimar. Es la suma de 1000 batallas contra las olas y la honra en la pérdida. Escribió sobre el viejo en 6 semanas de 1951. Solo mes y medio para cambiar la historia. Salió en Life y vendió millones en horas. Llegó el Pulitzer y luego el Nobel. Imagínate ahí. En la cima. Eres el tipo que todos quieren leer. Tienes tu casa, tu barco y un pueblo que te abraza. Te levantas al alba. Escribes. Te vas al mar. Brindas con daiquiris en el Floridita. Bebes como si no hubiera un mañana. Todo parece un sueño. Pero lo turbio estaba naciendo en las grietas. Algo que lo iba a quebrar. Y tenía siglas. FBI. En 1940, Ernest se vio a oscuras con un espía ruso en Nueva York. Querían que trabajara para ellos. Le dieron un alias. Argo. ¿Por qué aceptó? Porque odiaba a los fascistas. Los rusos eran los únicos que les plantaban cara. No era un rojo de carnet. Era un rebelde. Pero para Ober, el jefe del FBI, era un traidor. Los papeles rusos dicen que como espía fue un desastre. No sirvió de nada. Quizás solo buscaba ideas para sus libros. Pero al FBI le dio igual. Lo marcaron como objetivo. Un hombre que vigilar y romper. Mira esto, porque es fuerte. Su ficha del FBI tiene 127 hojas. Lo pincharon por décadas. Abrían sus cartas. Lo seguían por el mundo. Pusieron soplones en su mesa. Nunca lo soltaron. Ni cuando estaba en el hospital en el 61, destrozado, el FBI le quitaba el ojo. Hemingway gritaba a sus amigos, «Me siguen, los federales están en mi nuca». Y todos pensaban que se le había ido la pinza. Su mejor amigo creía que eran paranoias de viejo loco. Pero en los 80, la verdad salió a la luz. Tenía razón. No estaba loco. Los federales estaban allí mismo, en el tren, en la esquina. Su amigo escribió años después. Él sentía el acoso y eso lo mató. Imagina que te digan loco mientras ves la sombra del que te persigue. Te rompen el alma. Y aquí llega lo picante. Enero del 59. Fidel y los suyos toman el poder. ¿Ernest estaba con ellos? Es gris. Al principio sí, porque odiaba al tirano anterior. Dijo que apoyaba a Castro. Besó la bandera. Pero, ¿eran amigos? Te lo dije, se vieron una vez. Cuba inventó la leyenda. Fue en un torneo de pesca en el 60. Se dieron la mano, hablaron de peces 5 minutos y se hicieron la foto. Eso fue todo. Ni planes, ni ideología. Solo pesca. Pero la maquinaria cubana montó un cuento de hadas. Su mujer, Mary, tuvo que llamar al FBI para decir que todo era mentira, que solo hablaron de marlines. Hay otra historia de bar. Dicen que Fidel lo invitó a su mesa y Ernest pasó de él. Sé de qué van estas revoluciones, dicen que dijo. En el 60 ya no estaba cómodo. Le dolían los fusilamientos. Le dolía que su país y su isla se pelearan. ¿A quién eliges cuando amas a los dos? El embajador yanqui le dio el empujón. Vete de aquí si eres patriota. Entre el FBI, el miedo a perder la finca y su mente fallando, se rindió. 25 de julio de 1960. Ernest se sube al ferry. Mira la costa por última vez. Cree que volverá por sus libros y su barco. No lo hará. Lo que le hicieron luego fue un derribo. En Idaho, hundido y con miedo, lo meten en una clínica con nombre falso. El remedio. Chispazos al cerebro. 15 sesiones de electroshock. Le borraron el disco duro. Para un genio de la palabra, eso es la muerte. Me han sacado del negocio, decía. No podía ni escribir una nota para Kennedy. Su motor se paró. Volvió a casa, intentó matarse una vez, lo encerraron de nuevo y al salir, 6 días después, terminó el trabajo con su escopeta. Te pregunto,
¿Fue suicidio o lo empujaron? El FBI lo acosó, lo echaron de su paz y le quemaron la memoria. Solo miraron cómo caía. Y luego vino el último insulto. Fidel fue a su casa al mes de morir. Le dijo a Mary que le ayudaría a sacar sus papeles. Se quedaron con la finca, aunque digan que fue una donación. Hoy es un negocio. Cobran por mirar sus cosas. Tienen una estatua en el bar para que el turista se haga el selfie. Han hecho de su nombre una marca de hoteles y torneos. En Cojimar, los pescadores que le dieron la idea del libro ahora no pueden ni tener bote propio. Pescan con palos. El sistema los borró. El régimen dice que Ernest era uno de ellos. Mentira. Lo echaron. Le quitaron todo. Y murió de pena y chispazos. Fidel dijo que eran civilizados por guardar su casa. ¡Qué cara! Queman tu hogar y quieren aplausos por las cenizas. Hoy en Cuba decir es Hemingway, es decir que algo es lo más grande. Usan el nombre del hombre que destruyeron como un adjetivo de lujo. Ernest no era un turista. Era un hombre que halló su libertad allí y cuando se la arrancaron, se apagó. Su vida nos dice que entre los discursos y las guerras, había un tipo que solo quería vivir en paz con sus gatos y su mar. Lo usaron unos y lo usaron otros. Ahora dime tú, ¿sabías que solo vio a Fidel una vez? ¿Sabías lo del FBI y los electroshocks? ¿Qué piensas de que usen su nombre para hacer caja? Cuéntamelo abajo. Si esto te ha abierto los ojos, dale un toque al botón de apoyo y quédate por aquí. Hay mucha tela que cortar sobre nuestro pasado. Pásale esto a ese colega que se cree el cuento oficial. Nos vemos en la próxima.